Buenas tardes, ingeniero. Miguel Rolando Bocanegra. Soy Kevin Sánchez Aguilar. Eh, Soy de la sede de Trujillo. Mi grupo es el número 2. Nuestro coordinador que está a cargo es Junior Saavedra Balmacedo. El tema que vamos a tratar de estudiar es acerca el tema de nuestro proyecto, bueno, del estudio de investigación, es acerca de los errores de proyecciones entre la topografía y la cartografía. Entonces, nuestro grupo se ha reunido vía Zoom para poder coordinar y buscar información acerca del tipo de los errores, bueno, los errores que mayormente se presentan en la topografía y en la cartografía. Entonces, la aportación que yo he podido brindar es acerca de la cartografía, las proyecciones y los errores que se dan en la cartografía y los errores mayormente que se dan en la topografía. Y un ejemplo, a ver, en lo que es cartografía, es la ciencia aplicada, para analizar mediciones y reunir datos de la Tierra, para representarla gráficamente con diferentes dimensiones lineales que vienen a ser en escalas reducidas. Entonces, como un ejemplo, agarramos la Tierra y lo plasmamos en un plano. Entonces, agarramos la realidad y lo plasmamos en un plano. Entonces, viene a ser eso en escala. Entonces, la escala que nosotros utilizamos mayormente como ingenieros viene a ser la escala 1 en 50, que vienen a ser los planos. O sea, agarramos lo que es las mediciones que están las medidas que están en el terreno y lo plasmamos en un plano en escala reducida. Entonces, en la cartografía, para calcular el ángulo se utiliza lo que es la escuadra. Entonces, y en la distancia se utilizan las cintas métricas. A comparación de la topografía, en la topografía se utilizan lo que son instrumentos de alta gama, que mayormente en la actualidad se utiliza la estación total, el teodolito. Entonces, la estación total es lo que te arroja todos los datos acerca de los ángulos, las medidas horizontales, las alturas, las coordenadas, te bota infinidad de datos. Entonces, ese instrumento te bota con un solo instrumento te bota varios cálculos. Entonces, a comparación lo que es la topografía, ¿no? que en la topografía se utiliza esos instrumentos. Entonces, en lo que es la la topografía se encarga del estudio de las mediciones y distintas en las extensiones del terreno superficientes reducidas. ¿Como para qué? Para poder calcular las coordenadas y las extensiones, las elevaciones requeridas según en el trabajo que nosotros requerimos. Mayormente los errores que se dan en la topografía es cuando no se sabe utilizar las herramientas adecuadamente, o se podría decir que los instrumentos no vienen vienen dañados o vienen fallando. Entonces, en la topografía pueden ser naturales, instrumentales, o naturales, personales o instrumentales. En los instrumentales, donde los instrumentos están fallando; en los personales, cuando el encargado o el que está a cargo del proyecto no sabe manejar adecuadamente el instrumento, no tiene el estudio suficiente. Y los naturales mayormente se da por cosas físicas que pueden provocar dichos errores. Un ejemplo es entre la wincha y los jalones. En este caso, un ejemplo sería al momento de tener un terreno de 8 por 15, imaginémonos. Entonces vamos a medir ese terreno con jalones y con la cinta métrica. Entonces, al momento de realizar esas mediciones, tenemos que realizarlos adecuadamente y obtener datos precisos para poder compararlo con lo que está en el plano. Si estas mediciones no son correctas, no coinciden con lo que está en el plano, entonces hay un error. Entonces, que el jalón y la cinta métrica no
no son lo suficientemente necesarios para poder realizar estas mediciones. Entonces, al momento de realizar los datos recolectados, y si no llega a ser igual el que el plano, como estaba mencionando, el terreno, entonces la wincha y los jalones no son los mejores instrumentos para hacer las mediciones de dicho trabajo. En ese caso, nosotros optaremos por realizar las mediciones con un instrumento tecnológico que viene a ser en este caso el teodolito o la estación total. Entonces, el estudio de esta medición ha sido realizar, analizar y determinar qué instrumentos o qué errores se presentan en lo que es en los errores que se dan en la topografía y lo que se dan en la cartografía. Entonces hemos llegado a la conclusión que hay instrumentos que se dan, hay errores que se dan por falta de no saber utilizarlos, y de igual manera que puede ser por fabricación o que estén fallando, pero siempre se tiene que utilizar adecuadamente para poder llegar a los datos correctos. Gracias.